país. De nuevo con ustedes aquí Alfonso Torres y don Jaime Meléndez para seguir conversando en esta ventana de compromiso con la patria. Hace un momentito don Jaime comentaba, analizaba lo que ocurrió en el día de ayer, tanto en la provincia de San Cristóbal como en la de Valverde Mao, en el sur corto y en el noroeste del país, con el tema de la Marcha Verde. La Marcha Verde es pluralidad, es diversidad, es pueblo en las calles en contra de la impunidad, en contra de la corrupción. Es la expresión de un pueblo que está harto de que una clase política perversa se lleve lo que es de todos, se los roben. Y en esto Jaime hacía una precisión muy importante. No hay manera de que la perversidad política quiera hacerle daño a Marcha Verde como expresión de pueblo. Y andan especulando que Marcha Verde se convertirá en un partido político para terciar en las elecciones del año 2020. Falso de toda falsedad, improcedente, mal fundado el criterio. No es posible que Marcha Verde se convierta en una entidad política, porque Marcha Verde es una diversidad de sectores políticos, ideológicos, religiosos, populares, sociales, profesionales, que ahí convergen solo por el principio de moralidad pública. Todo el que se expresa o se quiere expresar contra la impunidad, contra la corrupción, contra la perversidad política, va a engrosar las filas de Marcha Verde. Pero eso es plural. No hay manera de llevar a Marcha Verde a apoyar a ningún candidato, porque hasta ahí llega Marcha Verde. Y eso quiere el gobierno, y eso quiere el PLD. Y quien desde el interior de Marcha Verde pretenda capitalizar para sí ese movimiento, simplemente puede darse por expulsado, porque no hay manera de torcer el rumbo de esa expresión de pueblo. Cierto que cuando llegue el momento de la contienda electoral, muchos van a ir a su redil político partidario y Marcha Verde es posible que caiga en un reflujo. Es posible, ojalá que no, porque Marcha Verde es una expresión del pueblo harto de la corrupción y de la impunidad. Marcha Verde es una expresión popular que quiere que a los ladrones se les expropie el dinero que se han robado y vuelva a las arcas públicas. Son los propósitos de Marcha Verde. Por eso incluso esa actitud perversa de los diputados y de los senadores de seguir tragándose el país con las mal llamadas exoneraciones, que no es más que un robo público más, que no es más que una perversidad, eso le da fuerza a Marcha Verde, porque estos políticos son insaciables. ¿O acaso a los maestros, a los agrónomos, a los servidores públicos del Estado le dan 12 exoneraciones? ¿Le dan una exoneración? No, ninguna. ¿Acaso a los maestros el gobierno le compra vehículos? No. ¿Y qué diferencia hay entre un juez, un maestro, un legislador como servidores públicos? En términos filosóficos y de principio, no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué al legislador hay que darle 2 exoneraciones? O ahora el presidente de la Cámara de Diputados viene queriendo hacerse gracioso a voltear la arepa para dejarla haciendo arepa en manos de los legisladores. Voy a proponer que se eliminen las exoneraciones, pero que el Estado le compre vehículos a los legisladores con un valor mínimo de 50 o 100 mil dólares. Sigue siendo la misma perversidad. A un legislador se le paga por legislar. Eso es lo que establece la Constitución a nivel mundial. Y tienen un salario muy bueno, más bueno que lo que ellos hacen, porque hacen muy poco. Tienen un salario base de 175 mil pesos. ¿Y cuánto cobran por ir a una comisión, a una reunión de una comisión? 3 mil pesos. 3.500 pesos por ir a una reunión de comisión. Y eso no es su trabajo. No es por eso que se le paga. ¿O se creen que solo se le paga por ir a una sesión en el hemiciclo? No. Es todo su trabajo de representación de la provincia y del país en ese hemiciclo, que es el primer poder del Estado.
pero con la perversidad con que allí se actúa, es un poder putrefacto que lo pueden disolver de un plumazo y la vida de la república no cambia, seguiría igual. Porque ¿qué es lo que hacen los señores legisladores? Que no sea apropiarse de lo que no es suyo. Ah, me dice Jaime aquí, es que ellos son los que hacen las leyes. Pero es pecaminoso, es deshonesto, es inmoral legislar para sí mismo. Es como que un juez de la república conozca en su tribunal un caso que envuelva el interés de un hijo o de un sobrino o de un hermano. Todo indica en términos moral que él debe inhibirse. Debe inhibirse porque no puede ser juez frente a una causa que envuelve el interés o la libertad de un hijo o de un hermano o de un cuñado. El legislador legisla para sí mismo. Un acto de inmoralidad. Un acto de inmoralidad grosera. Por eso nos sorprende que el editorial del periódico El Caribe de la fecha, que dirige Osvaldo Santana, sea tan punzante en relación al tema. Claro, él tiene que recoger, como todo comunicador que se respeta, debe recoger el palpitar, el sentimiento del pueblo. Y debe poner sobre el tapete los actos ilegales que cometa un funcionario o que cometa un ciudadano. Porque para eso debe servir la prensa. Lo que pasa es que nuestra prensa no tiene acostumbrada al contubernio con el poder en aras de la publicidad, porque son empresas que lo que buscan es ganancias. Que cuando uno se encuentra una opinión objetiva, uno se sorprende con estos medios de comunicación. Y dice el editorial: no más exoneraciones. Y pone aquí entre comillas, lo cita el artículo 2 de la ley 5796. Con esa cita de ese artículo empieza el editorial. Y cito entonces el artículo: cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada 2 años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc. Así como también cualquier restricción o prohibición existente. Es una ley. ¿Y quién aprueba la ley? El legislador. Es ahí el cuerpo del delito. Es ahí la expresión de la inmoralidad de esos diputados, de esos senadores. Legislan para sí. Y legislar para sí es inmoral. No es ético. Y entonces ahí, con esa práctica, ofenden la memoria del padre de la patria, ofenden la memoria de Juan Bosch, ofenden la memoria de Américo Lugo y de todo dominicano o dominicana que se respete en este país. Entonces entra el editorial: esta excesiva concesión del Estado a los legisladores es obscena, ofende el pudor ciudadano, establecida por una ley de bienes, sin embargo, ilegítima. Es una de las tantas decisiones del Congreso mediante las cuales se violenta el principio de no legislar para beneficio propio. Lo que hemos dicho. Y si es ilegítima, ¿por qué no apoderar al Tribunal Constitucional para que derogue esa ley y la declare no conforme con la Constitución? Son de las cosas. Entonces, frente a esto, es que Marcha Verde tiene razón de ser. Y Marcha Verde es pluralidad. Marcha Verde no es ningún partido político. Y en eso, don Jaime Meléndez tiene razón. Y quien se atreviera a querer cosechar frutos políticos partidarios desde Marcha Verde, le va a ir muy mal, no importa cómo se llame. Marcha Verde es una expresión ciudadana, de pueblo que se aglutina allí en las calles de Dios para decirle no más impunidad, no más corrupción, no más robo a estos políticos perversos. Don Jaime Meléndez. Bueno, usted lo ha dicho todo, ya poco queda que decir, pero ciertamente no podemos negar y poner en duda en el más mínimo ápice
que la Marcha Verde ha sido el movimiento que más ha puesto en vilo a este gobierno. Que como dice la propia Marcha Verde, el PLD se encarga de aniquilar la oposición, la supuesta oposición que puede existir. Y esto, la Marcha Verde lo dice con mucha propiedad. Porque si nosotros analizamos lo que queda de los partidos tradicionales de oposición, no queda nada, absolutamente nada. Y el único que queda ahora mismo como partido de oposición que puede hacer de masa, que es el partido que está liderando dos cabezas, que es la de Luis Abinader y Hipólito Mejía, también está en vilo, porque ese partido está requebrajado en sus ideales, sus propósitos, sus apetencias, porque su liderazgo está dando cada cual para su lado, como decimos en buen dominicano. Pero es lo único que queda. Y la Marcha Verde, viendo eso, o sea, la sociedad misma viendo eso, pues ha decidido de manera independiente y voluntaria hacer causa común con el grito social de no más impunidad y no más corrupción. Mire, don Alfonso, yo no quisiera aprovechar este espacio para comentar tres elementos que nos deben llamar la atención. El primero es, la capacidad que tiene el PLD para robar, para hacer lo malo, para timar a este pueblo. Y vamos a comenzar con el cambio de logo de Procompetencia, aquella institución que es presidida por Yolanda Martínez, la comunicadora esta que trabaja en una emisora muy conocida, de la cual no voy a hacer nombre, pero la conocemos, que pagó un dinero enorme por el cambio del logo. Y hay que suponer también la consecuencia del cambio de un logo, lo que significa. Eso significa cambiar todo en el país entero. Donde quiera que haya una oficina hay que cambiar letreros y papelería. Eso es un dinero. Pero también sigue el cambio de logo del Banco de Reservas. Uno se pregunta, ¿pero y por qué? Nada, un capricho. Porque eso genera tener que darle esa contrata a un compañerito, o a una compañerita, a una institución que se creó hace poco tal vez. Le dijeron, crea ahí una publicitaria que te va a dar este trabajo a ti para que tú te ganes ese dinero. Eso es ilícito. Puede ser legal porque las compañías de carpeta, como hay muchas, generadas en el gobierno del PLD, no violan la ley, las normas, digamos, lo que tiene que ver con comercio. Pero es algo que debe ser perseguido porque se hace en un momento, digamos, acelerado para beneficiar un grupo determinado, y como tal ese grupo beneficia directamente al grupo que está en el gobierno. Y el otro caso es, después del Banco de Reserva y su transformación de logotipo, ahora se le antoja al ministro de Educación cambiar el uniforme de los jóvenes, de los estudiantes. Y usted se pregunta, ¿pero y para qué? ¿En qué beneficia eso la educación, la parte cognitiva del estudiante, la capacidad de desarrollo intelectual? ¿Cómo le beneficia? No hay una respuesta satisfactoria, pero sí para aquellos que se van a beneficiar del cambio de casi 2 millones o 2 millones de uniformes para la clase estudiantil que va a escuela pública, porque eso así es que se computa, dividido en 5 segmentos, 5 colores. Y esto, además de todo, tiene que haber allí, por lógica, una intención política, además de la corrupción que genera, porque seguro que aquello, aunque digan que el 30% va a ir a la macroindustria de este tipo de trabajo, y que el otro % va a ir a la microempresa, yo puedo poner en duda eso, porque resulta que solamente tenemos que ver el caso de Oizoe, aquel señor que se suicidó. La mayoría de los negocios que se hace con el gobierno es un caos para usted recibir su pago. Entonces, eso si no cae en manos de compañeritos, miembros o allegados cercanos del gobierno, no va a ir realmente al lugar que debe ir. Pero no es eso lo que queremos significar. Es por qué se está utilizando el 4% que se dispuso para la educación en este tipo de cosas. Y mi pregunta es, la primera, ¿cómo y en qué beneficia eso al desarrollo intelectual de nuestra clase estudiantil? La pobre, la que va a la escuela pública, ¿es más inteligente o desarrolla más la inteligencia a un niño porque cambia de poloché, por ejemplo? No, en absoluto.
Pero sí genera dinero aquel que va a hacer el poloche, que va a tener que hacer, porque eso, señores, eso genera un dinero enorme. Se está hablando de unos 600 millones de pesos de primera puja, y no se está cubriendo todo el universo. Se está hablando de fabricar unos 300.000 y pico de uniformes, pero estamos hablando de 2 millones, señores. O sea, estamos hablando de un dinero grosero que se va a mover de manera, vamos a decir, muy sutil y subyacente, y de manera poco transparente, porque no hay una explicación lógica, repito, que me pueda convencer a mí por qué hay que segmentar en colores todo el territorio nacional. Si no me van a explicar a mí si eso beneficia realmente a los estudiantes en su desarrollo intelectual, ¿qué sentido tiene aquello? Porque pudieran ir con la misma ropa de todos los días, sin ni siquiera uniforme, si van a recibir una buena educación. Pero ¿para qué ir bien bonito a la escuela si van a seguir con una educación pírrica y muy cuestionada, no solamente aquí, sino a nivel internacional? Eso me preocupa a mí, de las cosas que hace este gobierno. Esas cosas pasan porque no hay gobierno que le preocupe la duplicidad. Lo del Banco de Reserva es una tremendidad. Y uno dice, ahí quien dispuso del cambio de logo, él mismo se andaba buscando un dinero. Es lo que uno piensa. A lo mejor no es así, pero eso es una torpeza. El logo anterior era más creativo. Es el mismo logo, pero con colores más llamativos. El verde, ecológico. 2 colores nada más. Este tiene 5 colores. Hay 4 colores. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Un país en crisis. El de pro-competitividad. Pro-competencia. Y ahora lo de la escuela. Se van a erogar unos fondos con los que se pueden construir par de hospitales en la frontera. O equipar hospitales aquí en la ciudad. Ahí en San Cristóbal están demandando una escuela, y en Mao también, en Esperanza. Un hospital en Esperanza. Salió ayer en la Marcha Verde. Esperanza es el municipio de Malverde Mao, en la provincia. Necesita un hospital. Con lo que está gastando el Banco de Reserva en cambio de logo, se construyen 2 hospitales como el que quiere Esperanza, o como el que necesita Jaibón, o Villeliza, la línea noroeste allá abajo. Y el gobierno no dice nada, porque aquí no hay presidente de la República. Es como cada quien busca lo suyo en el espacio que le distribuí. Es un gran pastel el Estado que lo distribuyen. El gobierno tiene la corrupción en las narices, y él preguntó cuál corrupción. Con la Odebrecht tiene en las narices. ¿Cómo se explica eso? O sea, el presidente vive en la inopia. Y ahora Wilton Guerrero, el senador de Baní, dice que hay sicarios con uniforme, que hay delincuentes con uniforme. Eso no es nuevo. Pues claro, es bueno y es positivo que lo diga un senador del PLD y amigo de Danilo Medina. Hace 5 años, nosotros dijimos, en Voz para el Cambio, la soga está en su casa en Santiago. Y un general de la policía retirado, que lo estábamos entrevistando en ese momento, me dijo, profesor, pero si usted sabe dónde estaba, hay que buscarlo, porque hay una orden de arresto y eso de orden pública. Y le dije, no, yo soy un pobre poeta que lo ando es con un verso en el alma. Ahora, si usted me acompaña, yo voy, porque usted es un hombre de armas. Y me dio el silencio por respuesta. La soga siempre estuvo en su casa. Ahora salen a buscarlo para seguir entreteniendo al pueblo con comentarios, con noticias de primera plana. Lo grave de esto es que el pueblo lo sabe. Pero estos políticos se hacen los idiotas o creen que el pueblo es un montón de pendejos y de tarados. Y ahí le viene entonces el fogarate de hoy, fuerte como siempre, de Colombo. ¿Qué dice Colombo? Sicarios uniformados. Ahora sabemos oficialmente que en la Policía Nacional existe el equipo, un departamento de sicarios que asesinan a quien sea en intercambio de disparos, claro, y ofrece servicio a quien los pague. Ahora sabemos que solo el teniente La Soga, siniestro sujeto que estuvo 6 años desaparecido, en realidad protegido por sus congéneres, cuenta 35 asesinatos. Ahora entiende por qué, al ser capturado, para los estrictos efectos de distraer la atención ciudadana sobre la corrupción,
el Ministerio Disque Público le aplica apenas 3 meses de prisión preventiva a ser cumplidos en un cuartel de la policía misma. ¿Cuánto descaro termina ahí Ramón Colombo en su fogarate? Nosotros dijimos, tan pronto conocimos de esta situación y de la medida de coerción, la soga, después que la estaban disque buscando, duró 1 año la nómina de la policía, seguía cobrando, hasta que se hizo público que seguía cobrando. O sea, lo sacan de nómina y después supuestamente lo cancelan. Si lo cancelan es un civil más. ¿Y cómo es que el juez dispone que vaya a Mano Guayabo a una cárcel de operaciones especiales? Primero, lo que se ha visto es que es un criminal, Él desertó. que es un sicario. Jaime, anótate además que desertó, porque tenían 6 años buscándolo, Fue el desertor. pero la policía dice que lo canceló. Entonces, si lo cancelaron, ¿por qué se lo llevan para operaciones especiales? ¿Es un Pau Castro cualquiera? Siempre dijimos, desde el primer momento, la soga está en su casa, en Santiago, pero no hay interés de irlo a buscar. A mí lo que me sorprende es que lo hayan dejado vivo, Te tengo una pregunta. porque debieron fusilarlo para que no hable. Porque si él habla, si el Ministerio Público y la justicia de la República Dominicana se respetaran, no lo mandan a operaciones especiales, Lo ponen en cuidado. lo dejan en la fiscalía del distrito Para investigar. para investigarlo, para interrogarlo, porque él sabe mucho. Él no actuó solo, él nunca trabajó solo. Pero bueno, Una pregunta que tengo. son de las cosas de este mundo de Dios. Mira, usted sabe que están tratando de darle prisión domiciliaria a Raúl Montesino, que fue condenado a 8 años por robarse 300 millones, por ser encontrado culpable de robarse 300 millones de pesos. Y usted se lo encontraría raro eso Pero en este país. escúcheme, ¿qué es prisión domiciliaria en este país? Eso existe aquí, ¿qué es eso? Eso es como váyase para su casa. Lo que hizo Leonel con Vivian Lubrano, O lo que hicieron con el señor o con Franco Badía, Rondón, con el señor Rondón. y con Franco Badía, que estando en prisión domiciliaria en su casa salió a esa campaña. Entonces explíqueme qué es eso en este país. Señores, hay que cambiar este país. Yo soy abanderado de este, voy a terminar con esto, con un referendo, con una constituyente en nuestro país. Tiene que pasar por ahí para cambiar todo. Eso va a provocar una revolución. O tiene que ser producto de una revolución. Están acorralando a este pueblo y llevándolo a un callejón sin salida. Y cada día la situación en el país se hace más explosiva. Fidelio Despradel acaba de poner el dedo en la llaga. Y lo que sale por ahí es todo pus. Todo pus. En ese congreso de las exoneraciones, del barrilito, del cofrecito, de la perversidad. Porque en ese congreso no hay otra cosa que no sea perversidad. Por eso modifican la Constitución para hacerle un traje a la medida al presidente de turno. Ellos aprobaron el contrato de la barrigola a Leonel Fernández sin leerlo. Y cuando Danilo el 16 de agosto del 2012 dice es inaceptable el 97.3, se pusieron de pie y aplaudieron a Danilo Medina. Montón de descerebrados, porque no recordaron en ese momento que fueron ellos mismos los que aprobaron ese contrato oneroso de la barrigol. Ellos lo sabían. Lo que pasa es que esos políticos no tienen ningún tipo de moral ni de escrúpulo. Ellos sabían todo eso. Ellos tienen su memoria ahí buena. No diga que no lo sabían. Ayudan a Danilo a comerse el tiburón podrido. Claro que sí, lo hacen. Ellos no son estúpidos. ¿No ve cómo está abogando ese Camacho? Que se atreva a decir, porque no, ahí sí son, pues no pueden ser más estúpidos y tontos, que a los ciudadanos les gusta ver a sus funcionarios, o sea, a sus congresistas bien vestidos y en buenos vehículos, y que por eso no deben quitarse las exoneraciones. Óigame, ¿qué argumento más? Ese es un maestro del comité político. Ese comía comida rancia. Sí, es el que ahora es maestro, comía comida rancia en un contén frente a una casa, no voy a decir dónde. Antes de llegar ahí, ahora tiene cuarto que nadie sabe el número final. Uno de los hombres más ricos del país. Ese Camacho. Entonces dejemos eso ya, porque si no vamos a caer en otro tema. Pero no podemos cerrar el país, Jaime. Hay que hacer algo aquí, por eso es que es una constituyente para arrasar con todo eso y traer, refundar la República de México. Y a ellos no les da vergüenza lo que ha dicho Fidelio Despradel. No conocen la vergüenza. No conocen la vergüenza.
Pero allá hay mucha gente joven en ese Congreso. Comenzando por el presidente de la República, que dijo que hay que despojarse los escrúpulos para hacer todas las barbaridades que le ha hecho. O sea, los tipos no tienen escrúpulos ni vergüenza. No tiene escrúpulos, no tiene vergüenza. Ahora, para llegar a ese Congreso hay que gastar mucho dinero. Por eso es que es evidente entonces que van a robar. ¿Cómo usted va a gastar 30 millones de pesos para usted ser diputado? Usted no se gana 30 millones de pesos en los 4 años que usted está ahí. Con el sueldo. 175,000 pesos de salario, usted lo multiplica por 48. A ver cuánto no le da. 30 millones de pesos no le da. Entonces está claro que si se gastan todo ese dinero es porque van a robar y a hacer lo mal hecho. O sea, a crear pandillas, asociación de malhechores y todo en lo que se ha convertido el Congreso de la República. Don Jaime, tenemos que irnos. Lamentablemente. Lamentablemente. El tiempo es corto aquí. Pero seguimos como para el cambio entonces. Y en Marcha Verde. En Marcha Verde. Que no se detiene. El terror del gobierno, Marcha Verde. Mañana esperen aquí con nosotros a Narciso Isa Conde para hablar de estas cosas. Del Congreso, de Marcha Verde, del robo, de la corrupción, de la impunidad, de los desafueros, de la perversidad política de los que están en el poder y de lo que han pasado por ahí. Muchas bendiciones para todos y para todas. Hasta mañana.